Mis queridos hermanos, querido Padre Inspector Alberto, queridos hermanos del Consejo Inspectorial y queridos hermanos capitulares de esta preciosa inspectoría de San Gabriel Arcángel, les hago llegar mi saludo y mi abrazo. Hoy es domingo y sé que mañana inician la segunda fase del capítulo inspectorial de la inspectoría. Solamente estas palabras tienen la intención de estar al lado de ustedes, de animarles en este trabajo hermoso que harán y de invitarles a que lo vivan con una mirada profunda de fe y con una gran esperanza. Hermanos, cuando buscamos así las cosas con honestidad y con verdad, los resultados tarde o temprano llegan a buen puerto. Les invito sobre todo a ser valientes, muy valientes en los diálogos, muy valientes en las decisiones, con esa prudencia que no dudo, pero valientes. Y cuando digo valientes, porque pienso en algunos de los puntos que son esenciales. Mis queridos hermanos, les pido de verdad que tengan una mirada de prioridad hacia la dimensión profunda de nuestro ser, salesianos de Don Bosco, consagrados, testigos de Dios, en un mundo donde se le intenta silenciar. Hermanos, en toda la congregación debemos crecer en profundidad espiritual. No es una novedad, se ha dicho en toda nuestra historia, pero yo no me resisto y no me resigno a que no sigamos dando una gran talla, porque somos muy capaces. Al mismo tiempo les invito a ser valientes pensando en la misión. Pensemos siempre en los destinatarios de nuestra misión, especialmente los que más nos necesitan, y desde ahí tomen ustedes las decisiones que crean justas y convenientes. Y les invito a cuidar mucho nuestra fraternidad evangélica. Hermanos, creo que a la inspectoría le hace mucho bien la fraternidad, también para sanar heridas. Bueno, apostemos verdaderamente por una fraternidad que desde el afecto, desde el cariño, desde la cordialidad, sea atractiva para quienes puedan vernos y sea gratificante para quienes vivimos en casa. Rezaré por ustedes, encomiendo esta fase del capítulo a la intercesión de nuestra Madre Auxiliadora y a la protección de Don Bosco, que cuida de su congregación. Sin duda que el Señor les bendice y asiste. Y yo les prometo mi compañía. Hermanos, hasta pronto, feliz capítulo y hasta que podamos encontrarnos de nuevo. Un abrazo.